Nuestro Dios es bueno, amamos a nuestro Dios, amamos su palabra, amamos el mensaje de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Les damos la bienvenida a nuestros amados hermanos que nos honran con su visita día con día al seguirnos en esta transmisión en vivo. Que el Señor bendiga sus corazones, sus vidas sean llenadas siempre, y que el Señor llene sus expectativas de este día, de esta semana. Es una grande bendición contar con nuestro Señor en nuestros corazones. Así que yo los saludo en el amor del Señor a todos y cada uno de mis amados hermanos. Y pues estamos listos, amados míos, para que en esta hora podamos nosotros iniciar nuestra transmisión en vivo. Vamos a hacer una oración como siempre lo hemos hecho, invitando a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo que Él venga a estar con nosotros. Padre Dios, justo, bueno y santo, en esta hermosa mañana, mi Señor Jesús, traemos nuestro corazón delante de ti. Bendito seas, oh Dios del cielo y de la tierra, Creador de todas las cosas que existen, que sustentas con la diestra de tu justicia toda tu creación sin excepción alguna. Bendito seas tú, oh Dios, que das el alimento espiritual y material, ya sea tardío o temprano, pero todo viene de tu mano, conforme al plan maestro tuyo. Mi Dios, por favor, en esta mañana yo te suplico y te ruego que tú nos permitas acercarnos delante de ti, a fin de tener de esta forma, mi Dios, un acercamiento personal contigo, donde tu palabra pueda abrir surcos de verdad, Señor, donde tu palabra pueda darnos a entender lo que tú quieres para nuestras vidas. No somos dignos ni merecedores, Señor, pero sí somos gente necesitada. Padre, yo te suplico, eterno Dios, que tú traigas para nosotros, mi Dios, tu verdad. Que no brote nada de mí, Señor, porque en mí no hay nada bueno que pueda servir para sustentar o alimentar la vida de mis amados hermanos. Que solo venga el poder y la verdad de tu palabra y traiga para nosotros, mi Dios, las delicias y toda esa revelación de tu hermosa palabra a nuestros corazones. Mi Dios, te doy gracias por amarnos tanto como nos amas. Gracias, y ayúdanos a poder corresponderte de la misma manera, con la misma profundidad e intensidad con que tú, Señor, bendices nuestros corazones. Gracias, Dios, en el nombre glorioso de mi bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, pues ya estamos aquí nuevamente en esta hermosa mañana. Vamos a tomar en consideración lo que hemos estado estudiando acerca de Elías en el monte Horeb y el día del Pentecostés. Este ha sido un estudio bastante hermoso, bastante maravilloso, y habíamos estado estudiando en nuestras continuaciones y en nuestros puntos anteriores. Les estaba hablando acerca del manto de Elías. Déjenme hacer una pequeña referencia, mientras también me recuerdo por dónde habíamos estado caminando. Había estado diciéndoles a ustedes, a mí se me hace muy relevante mencionar nuevamente y recordarles la importancia de ese manto. ¿Cuántos de nosotros en verdad necesitamos ese manto de la misma forma como Dios se lo proveyó al profeta Elías? ¿De qué nos habla este manto? ¿Qué cosa fue lo que les enseñé la semana pasada acerca de ese manto? ¿Y por qué digo que todos nosotros necesitamos de ese manto? Es una necesidad tener ese manto en nuestras vidas, en nuestro corazón. Créanmelo, es una grande necesidad. Hablando por ejemplo de ese manto, déjenme hacerles saber qué tremendo es cuando uno puede identificar que hay unas grandes imitaciones que Leviatán hace
de todo lo que Dios hace. Aún las cosas más mínimas de Dios, Leviatán está atento. Por un lado podría decirles, admiro a este ser, lo admiro por un lado. Por otro lado, me desanima. Y les digo por qué por un lado me anima y lo admiro. Porque apenas ve una cosa pequeñísima que Dios hace e inmediatamente Él se levanta para imitarlo, para hacerlo también. Obviamente lo hace de una manera torcida, de una manera sucia, irreverente, irrespetuosa, insolente, etc. ¿Por qué? Porque su naturaleza que Él escogió fue destruir todo lo que venga de Dios. Pero lo que yo espero que ustedes me entiendan, no me vayan a malentender, que así fuéramos nosotros como Él, que apenas ve una obra, un acto honroso que sale de la naturaleza de Dios, corre a tomarlo, corre a imitarlo, ya lo vuelvo a repetir, para deshonrarlo. Pero espero que me entiendan el punto, porque digo que yo quisiera ser como Él, o que fuéramos nosotros como Él. ¿Cuánto tardamos nosotros, mis hermanos, en obedecer a Dios o en imitarlo? No en el sentido de como lo hace Leviatán. Él lo imita para destruir lo que acaba de ver hacer a Dios. Nosotros sería para honrarlo, para adherirlo a nuestra vida, para que eso que Dios hace sea parte de nuestra vida. Pero como repito, ¿cuánto tiempo tardamos nosotros en poner por obra la palabra de Dios? Leviatán no pierde ni un segundo para que de esta manera Él rápidamente absorbe lo que Dios ve hacer. No importa por pequeño que sea, no importa por enorme que sea, ahí hay otro punto. Si es enorme, Él no le importa el peso de lo enorme que es aquello, pero Él trata de imitarlo. Lastimosamente, mis amados hermanos, nosotros somos todo lo contrario. Si es mínimo aquello, decimos, no vale la pena, es tan pequeño. Si es enorme, está tan grande, no creo que pueda. Somos algo curioso, somos algo también por otro lado lamentable. Eso es lo que trato de decir, que ojalá fuéramos como Él. Bueno, regresando al manto, tiene mucho que ver. No crean que estoy perdiendo el tiempo ni haciéndoselos perder a ustedes. En cuestión del manto, para Él es importante también un manto, imitar un manto. Ahora, el manto de Leviatán, fíjense bien, se lo voy a explicar así rápido, sin mucho verbo. El manto de Leviatán, cuando Él pone el manto sobre nosotros, nunca podremos percatarnos, perderemos totalmente la visión de lo que Dios es para nosotros. Él pone ese manto haciéndonos creer que es el manto de Dios que Él le había dado a Elías. Ese manto satánico, leviatánico, es el que muchos de nosotros portamos sin saberlo. Es un manto que no nos deja discernir la verdad de Dios, la naturaleza de Dios, el amor de Dios, los juicios justos y santos de Dios. Ese manto leviatánico siempre nos va a estar impidiendo que veamos la justicia de Dios, el amor de Dios, comprender los juicios de Dios, sean favorables o desfavorables. Leviatán siempre tratará de hacer eso, pero en cambio vendrá su consejo, vendrá su voz, el susurro, imitará también el silbo apacible, imitará el terremoto, imitará ese viento y todos los truenos y relámpagos. Él los va a imitar, a fin de que nosotros no podamos ver nada de Dios, Y esta es una de las cuestiones bien difíciles, amados míos. Y así es como puedo asegurarles que muchos cristianos en el mundo entero caminamos con todo esto, hasta que en realidad no nos damos cuenta y oímos un mensaje como el que estamos oyendo,
desde los días pasados que estoy tratando con este tema, hasta que no viene ese mensaje revelador, es cuando empezamos a arañar y a quitarnos y a sacudirnos ese manto leviatánico y empezamos a pedirle al Señor: pon ese manto, Señor, sobre mí. Y vamos a ver, por ejemplo, ese manto de Dios, en la forma breve como se los estoy tratando de explicar. En el manto de Dios, ¿qué hay? En ese manto de Dios queda oculto todas las atrocidades que no solamente Leviatán comete, sino aún también las atrocidades que los cristianos y no cristianos cometen, y que siempre toda la humanidad, o aún mucho más los cristianos, tienden a estar mirando de cerca los defectos de los demás. Siempre tienen la tendencia de estar mirando el comportamiento de los demás. ¿Qué miraron? ¿Qué oyeron? ¿Qué hablaron? ¿Qué olieron? ¿Qué palparon? Siempre estaremos mirando todo eso, pero no con el propósito de orar por ellos e interceder por ellos, sino con el propósito de estar en un momento dado, miren eso, criticándolos, juzgándolos, y que al final de cuentas toda esa actitud lo único que hace es desmejorar la vida del creyente, llevarlo a una depresión emocional, espiritual, donde dicen: no, esto no vale la pena. Si ellos que tienen tanta palabra son así, si ellos que tienen tanto mensaje son de esta manera, si ellos que son así y asado actúan de esta y de esta y de esta forma, ¿qué me espero yo? No, definitivamente eso no me sirve, no me funciona. Y por el otro lado, ¿verdad?, cuando tenemos el manto de Dios en nuestra vida, precisamente para eso es, para no estar mirando al mundo exterior. Yo les hacía una ilustración y les mencionaba que de dónde procede el hecho de que Dios nos pide que estemos orando con los ojos cerrados. Ese es uno de los principios, hablando del manto. Cuando estamos orando, si yo estoy orando, por ejemplo, ahorita en este momento, pero estoy viendo el panorama que hay frente a mí, puedo ver a las gentes indiferentes, puedo verlos su indiferencia, que solamente voltean y ven que estoy orando en un servicio a Dios, o que estoy predicando. Como me gustaría hasta predicar con los ojos cerrados. Eso me ayudaría solamente a estar pensando en mi Señor, y no vería si los hermanos están cabeceando, durmiendo, si están chismeando, si están murmurando, si están codeándose o están riéndose o qué sé yo. Pero eso es bueno. Pero entonces aquí puedo ver, si estoy orando y estoy mirando a la gente, hermano, ni me concentro en la oración, ni mis palabras son las correctas en la oración. Pero si pongo ese manto frente a mí, aun cuando estoy predicando, fíjense bien, aun cuando estoy predicando, si pongo ese manto enfrente de mí, no voy a ver todas las atrocidades que hacen los hermanos cuando están aquí en la iglesia. Ese manto va a hacer que yo solamente esté predicando por amor a Dios, por obediencia a Dios, por temor de Dios, por lo que Él ha puesto en mi mente, en mi corazón. Entonces podré entregarme a un trabajo íntegro delante del Señor. Miren, hermanos, todo esto tiene mucho sentido. No quiero extender tantos ejemplos. Creo que con lo que estoy diciendo es más que suficiente. Pero otra virtud tiene el manto que Dios pone en nosotros. Nos esconde o nos evita estar mirando el mundo exterior, y cuando Él nos envuelve en su manto, nos envuelve en su fragancia, en su presencia, en su naturaleza, y es cuando podemos predicar con tanta veracidad, con tanto amor hacia Dios y a las almas, que estaremos verdaderamente envueltos en un mundo, en una dimensión totalmente espiritual delante de Dios. Amados, todo esto es maravilloso, y como ustedes pueden ver, estuve hablando mucho sobre todo este asunto. Después estuve tratando con ustedes algunas otras cosas más, y les estaba diciendo a ustedes, estoy tratando de buscar por dónde me quedé solamente. Y déjenme tratar de
trabajar por aquí de todas maneras. Les dije que teníamos que repasar cómo Dios se reveló a sí mismo a Elías, y Elías estaba en el monte Horeb, en una cueva, cuando el Dabar, recuerdan ustedes que les estuve hablando del Dabar, cuando el Dabar vino a la cueva donde estaba Elías, lo sacó de ahí. Así que Dios no nos da un manto para que estemos exhibiendo nuestro poder, para que todos puedan ver cuán santos y grandiosos somos. Dios le ayudó a Elías a recuperar su manto. Y se acuerdan ustedes que les dije y les mencioné que cuando Elías estaba en la cueva, es decir, abajo del monte Horeb, en una cueva que estaba ahí, yo les he estado hablando y les he estado diciendo que para mí, no estoy tratando de traducir la Biblia, pero esta cueva no era otra cosa más que, no era otra cosa más que, yo le digo, las mazmorras de Leviatán, donde él perdió su manto, por así decirlo, y Leviatán puso el manto sobre él. Por ejemplo, lo que yo acabo de mencionar al inicio tiene mucho sentido, bueno, espero que para ustedes también. Por ejemplo, mientras que Elías no estaba en esa cueva, Elías estaba contemplando las maravillas y las cosas que Dios había hecho, de tal modo que entonces él podía estar obedeciendo a Dios en todo. Vean cómo lo obedeció cuando el Señor le dijo: vete al monte Horeb, vete al monte. Y ustedes van a decir: bueno, hermano, pero Dios no especificó que se fuera a la cumbre del monte Horeb. ¿Qué le costaba a Dios decirle? Hay dos factores ahí que no voy a tomar ahorita mi tiempo para hablar, pero en un momento dado el Señor dice: vete al monte. Y la otra parte tuya es: ¿en qué parte del monte, Señor? Ya estoy aquí en el monte, me quedo al pie del monte, me voy al lado norte, al lado sur, al lado oriente, al lado occidente, subo hacia arriba, Señor. Esa es la otra contraparte, o la otra parte que a nosotros nos toca hacer. De modo que Elías no lo hizo. Él vio una cueva, pero en ese caso, cuando vio la cueva, él pensó y dijo: bueno, vamos a meternos aquí, sin saber que ahí encontraría precisamente a ese ser malvado llamado Leviatán, quien lo despojó del manto que Dios le había puesto. Una vez que lo despojó, vean ustedes, él acababa de hacer obras admirables, obras maravillosas, y de repente hay un cambio en su corazón que empieza a volverse quejumbroso, totalmente murmurador, lastimero, y empieza a quejarse delante de Dios de un mundo de cosas. ¿Qué ocasionó que él empezara a ver ese mundo exterior? Fue precisamente la pérdida del manto que Dios le había dado y que lo dejaba exento de estar mirando las cosas carnales, las cosas del mundo. Antes de que el Leviatán pusiera el manto sobre él, ese manto leviatánico, antes de que esto pasara, Elías miraba a Jezabel como una mujer pequeñísima, insignificante. ¿Quién le tiene miedo a esa mujer? Ahora escuchen bien este asunto. Pero cuando el manto de Leviatán vino sobre él, miren, miró a Jezabel como un gigante difícil, imposible de vencer, tanto que se llenó de miedo, que empezó a decir a sí mismo: esa mujer me va a matar, esa mujer me va a matar. ¿Ven ustedes cómo el manto de Leviatán trabaja de una manera incoherente? Fue entonces cuando la palabra, el Dabar, que es el Cristo, Jesús el Cristo, entró a la cueva, porque el Dabar de Dios, Jehová Dios el Padre, se quedó afuera, pero él envió al Dabar, que es el Hijo, y fue a hablar con Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está tu manto que te había dado? Elías tuvo que haber caído al suelo en arrepentimiento, en remordimiento, y pedirle perdón al Señor y decirle: Dios, aquí estoy, pero mira. Entonces Dios vio y miró que habían manchas en el manto de Elías, porque eran las manchas de su desobediencia que habían quedado impregnadas en el manto que Dios le había dado. Así que él, recuperando el manto, vean ustedes, salió arriba hacia donde está la altura del monte Horeb,
fue cuando pudo mirar todas las obras admirables de Dios. Pero recuerdan que él ya deseaba hasta morirse. ¿Recuerdan ustedes que les dije que él ya deseaba morirse y decía, aquí ha terminado mi carrera, no hay nada que yo deba de hacer, no tengo ya nada que hacer? Pero eso era una mentira, porque el Señor todavía tenía a Elías en una posición donde faltaban muchas cosas que hacer. Esto es lo que nosotros siempre fallamos delante de Dios. De modo que entonces, mis amados hermanos, ese manto que Dios nos ha dado para uso de nuestro ministerio no es para presunción, no es para presumir. Ese manto no es para exhibirlo a todo mundo y decirle, miren lo grande que soy, véanme cuán grandioso soy en este momento. Así que les decía, no me hagan pensar con el orgullo espiritual, podemos decir, y no va conmigo en realidad. No debemos ser de esa manera, porque Dios está en contra de todo eso. Él nos lleva a la humildad, Él busca que seamos gente humilde. Así que, amados míos, Dios nos da un manto con el cual envolver nuestro rostro. ¿Ven eso? Dios nos da ese manto para envolver totalmente nuestro rostro, y debemos llevar ese poder y envolver nuestro rostro para que podamos escuchar el delicado silbo apacible del Padre. Así que pueden ustedes imaginarse, eso es lo que la escena en el monte Horeb se trata. Se trata de que cuando tú estés arriba en el monte, no veas al mundo exterior, no veas la actitud y lo feo de la gente, su indiferencia y su falta de respeto. Luego, después de que escuchamos el delicado silbo del Señor, podemos salir y podemos continuar nuestro ministerio sin haber sido contaminados por los pensamientos y actitudes de la demás gente. Amados, en lo que respecta a Elías, su ministerio había terminado. Él era el único que quedaba y Jezabel lo iba a matar. Esto es lo que en respecto a Elías, o sea, en respecto a él, según su apreciación, él ya estaba a punto de morir y tenía que morir. Pero esa no era la verdad. Esa no es la verdad. Muchas de las veces cuando tú estás en una iglesia congregado y te hirieron y te ofendieron y te agraviaron, tú dices, hasta aquí terminó mi camino, mi carrera como cristiano. No, hermano, cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, las luchas, es hora de ponerse la armadura de guerrero y empezar a guerrear y empezar a pelear. Así que, amados hermanos, él pensó que ya iba a morir, y miren, él veía a la mujer Jezabel como la mujer más alta y más poderosa del mundo. Esa no es la verdad. Otra verdad otra mentira que él decía era que esta mujer lo iba a matar. Él dijo otra mentira y dijo que era el único que quedaba y que Jezabel lo iba a despedazar. Así, después de que él puso su manto sobre su rostro, fue cuando entonces volvió a recuperar el silbo delicado y apacible. Su acto había sido limpiado y obtuvo mucha santificación de todas sus mentiras y todas esas falsedades en su cabeza. Así que él salió con ese manto e hizo grandes cosas, bendito su santo nombre. Así que, regresando a la similitud o al paralelismo que hay con el día del Pentecostés, Dios envió su viento, y no es cuestión de que tratemos de crear una nueva idea, amados míos. Nuestra Biblia está tan llena de verdades infinitas, divinas, que siempre pueden ser útiles en cualquier época del año, en Navidad, en Semana Santa, en cualquier tiempo. La Biblia simplemente es la palabra de Dios. Así que, hermanos, el día entero estamos descubriendo nuevos niveles, nuevos detalles que estaban en la palabra de Dios en todo el tiempo y que nunca los habíamos descubierto. Así que, hermanos, nosotros no los hubiéramos visto antes si no fuera porque Dios nos va a dar ese manto en derredor nuestro. Entonces es como Dios envió ese viento fuerte a Elías. ¿Y qué sucedió en el día de Pentecostés? De repente hubo un viento recio, poderoso. En hebreo la palabra para poderoso es rash, y esto es una palabra, hermanos míos, que también es la palabra para terremoto. En otras palabras, dentro del viento hubo un terremoto.
Bendito sea el nombre del Señor, y déjenme decirles, yo nunca dejo de maravillarme de la infinita, divina certeza de la palabra de Dios. Hubo un viento recio, poderoso, o el Espíritu, vean ustedes. Y esto, por ejemplo, en hebreo, en espíritu es ruaj, y déjenme decirles, en espíritu, ruaj. Y cuando vemos el viento soplando en los árboles, sabemos que es invisible, no lo vemos. Es el Espíritu de Dios invisible, moviéndose alrededor nuestro aún en el ámbito natural. Así que pueden ustedes imaginarse, en el día del Pentecostés, hubo un viento fuerte, recio, poderoso, un terremoto, un rompedor, rash. Así que significa eso, un rompedor en piezas. Así que cuando Elías se paró en el monte Horeb, su cabeza estaba envuelta con que él no viese, para que él no viese el viento o el poder del terremoto. Así que, ¿a dónde estaba el terremoto en el libro de los Hechos? Miren, el libro de los Hechos registró cómo ellos se temblaron y sacudieron. Así que ustedes pueden decir, ¿dónde estaba el terremoto cuando vino en el día del Pentecostés? ¿Dónde estaba el terremoto cuando dice que hubo un viento recio que tiene que ver con terremoto? Ellos se sacudían. ¿Han visto ustedes aquí en la iglesia? Lo han visto todo el tiempo que el Señor nos permite tener nuestros cultos. La gente tiembla, se sacude, y eso es esos son los terremotos de Dios. Amén. Esa es la forma en la que Dios dice que hubo viento recio y terremoto. Así que, hermanos, esto es lo que nosotros vemos. Lean tan solo en el libro de los Hechos y verán cómo es que hubo un terremoto que vino, un rompedor que vino. ¿Qué sucede cuando la gente está oyendo la palabra? ¿Qué sucede cuando están oyendo el silbo apacible del mensaje, del sermón, de la palabra de Dios? Y de repente la gente irrumpe. No irrumpe con vean esta expresión, discúlpenme la expresión, pero vean esto. No son eso que la gente solamente hace. No es tampoco aquello de amén, gloria a Dios. Eso no es el viento recio, el terremoto. La palabra viene como un viento recio que sale impulsado a través del predicador, y ese viento recio hace que los hermanos se levanten en un brinco y griten y salten y se sacudan y se sacuden fuertemente, cosa que es impedido en muchas iglesias. Pero cuando entra un falso espíritu y un falso Espíritu Santo, a él sí le dan la bienvenida, Pero cuando alguien viene con el Espíritu Santo real y verdadero, creando terremotos dentro de la gente, ¿para qué es un terremoto? El terremoto es sacudimiento, sacudir. ¿Y qué es el sacudir? Como hace un momento yo les decía, si todos nosotros fuéramos conscientes de este mensaje y escucháramos este mensaje, no porque venga de parte mía, no es mía, es de Dios. Y si muchos predicadores y congregaciones oyeran este mensaje y dijeran, Señor, sacúdeme, déjenme decirles que Dios va a enviar un terremoto a tu vida. Amén. Y vas a terminar sacudiéndote. ¿Y de qué habla esto? Habla de que vas a sacudirte ese manto leviatánico que Él ha puesto sobre ti. Y cuando caiga el manto leviatánico, entonces podrás mirar la verdad de Dios con tanta claridad, tan diáfana como es, y te quedarás tan sorprendido de mirar la naturaleza de Dios y de lo que te has perdido todo el tiempo que has caminado con Dios. ¿Cuánto hace falta que el Señor le permitamos que Él venga con sus rayos, truenos, terremotos, Él venga con su silbo apacible, con su viento recio? Hay tantas cosas que necesito decirles, y hay muchas verdades conectadas con esto que les estoy diciendo. Solamente déjenme decirles un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo caminaba, cuando el Señor Jesús caminaba con los discípulos y los discípulos con Él, ¿pueden ustedes pensar en una pregunta que les puedo hacer? La pregunta es esta. Los discípulos tenían una claridad diáfana
de lo que Dios hablaba, de lo que el Señor Jesucristo hablaba, pese a que Él dijo que Él no hablaba otra